transformarte. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi amado. Para los que quizás por primera vez vienen hoy, o los que por primera vez nos están viendo por el TikTok, quiero decirles que esta es una convocatoria del Espíritu Santo, es un plan divino del Espíritu Santo que nos trajo por 10 días a este lugar. Creo que hoy es el 6º día, mañana será el 7º día, perfección. Así que mañana usted no se lo puede perder. Igualmente a la misma hora, a las 6 de la tarde. Y culminamos el martes. Habrá un movimiento que estamos esperando del Dios viviente, que va a transformar y a cambiar a la Iglesia Berea Internacional y lógicamente a todos aquellos que no ven. Yo le expliqué que Hechos capítulo 2 del 1 al 4 fue la promesa del Espíritu Santo que cayó y fue totalmente un plan del Padre, porque aún en Ezequiel ya el Padre había dicho que iba a introducir su Espíritu dentro de nosotros. Y yo le hablaba a alguien y le decía temprano, tuve una oración como con 25 mujeres de Chile, Ecuador, Estados Unidos, y me pidieron una palabra y lógicamente hablé del Espíritu Santo. Y hay un testimonio de una católica que recibió mucho del Espíritu Santo, de un alma que estaba muy afligida y el Espíritu Santo la llenó. Yo le dije que abrieran su micrófono porque fue por WhatsApp. Y cuando abrieron su micrófono todos estaban llorando bajo el poder del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo trae algo muy grande para cada uno de nosotros. Y hay un plan específico. Entonces le expliqué a ustedes hace como 3 días que el plan del Padre se había cumplido en Pentecostés. Pero el plan del Espíritu Santo se cumplió con Cornelio. Y que así como se cumplió con Cornelio el plan del Espíritu Santo, también se va a cumplir con nosotros. El Espíritu Santo fue el que le habló a Pedro y le dijo: ve con estos 3 que te van a buscar. Había un plan específico de él. Y yo no quiero que usted nunca, no voy a decirle la palabra, quiero que usted mantenga la fe hasta el último día, que será su nuevo día. Vivirá las mejores experiencias divinas del cielo. Le preguntaba al Espíritu Santo porque todos saben que de una u otra manera no estaba en mis planes humanos tener 10 días con el Espíritu Santo. No estaban en mis planes. Todo comenzó en Cuba, una llenura del Espíritu Santo, un mover que hizo cambiar mi mente, mi pensamiento y mis ideas. Y después en Argentina, con un hombre que me estaba dando un testimonio y me dijo: confía, confía, confía en Dios. Pero era su testimonio. Pero yo escuché la voz del Espíritu Santo que me decía: confía en mí. Y allí pasó algo muy impresionante en mi vida. Una vez más sentí como el Espíritu de Dios vino sobre mí y llenó mi vida, llenó mi corazón, llenó mi alma, y empecé a vivir otras nuevas experiencias con el Espíritu Santo. Así que vengo al matutino el día viernes, creo que fue, de la otra semana. Hacen 7 días hoy. Me siento al lado de Osme, eso fue el viernes, y empiezo, porque venía a orar, pero de repente siento dar una palabra y me siento al lado de Osme y logramos con Osme sacar una predicación quizás en 3 minutos
del Espíritu Santo. Y cuando escuché hablar todo esto, lo de Pentecostés, esto me movió otra vez la mente y sentí que deberíamos de ir a 10 días con el Espíritu Santo. Oré, me lo confirmó, sentí la presencia y al convocar a la gente hubo un resultado el día domingo, que fue el primer día con el Espíritu Santo. Y el lunes quedé sorprendido cuando 380 personas estaban aquí a las 6 en punto de la tarde. Todas las sillas estaban llenas y hubo un movimiento del Espíritu Santo. El martes, cuando veía a la gente correr, el miércoles, el jueves, y bueno, vi ese movimiento del Espíritu, entonces pude entender que totalmente era de Él. Y que si usted está aquí, no está aquí por una convocación de un apóstol o una profeta o un pastor o una pastora o un líder. Usted está aquí porque hay un plan divino muy espiritual con usted y Él, o con Él y usted. Créame que lo que usted va a vivir o lo que ya usted está viviendo en estos 5 días va a transformar totalmente su ministerio. Le dije ayer que el brillo de un ministerio es el Espíritu Santo. Un hombre puede hablar lindo de la palabra, tener un conocimiento y ser un doctorado de la palabra, tener un doctorado de la teología, pero si no tiene el Espíritu Santo, quizás sea buen maestro, pero ese brillo especial que da el Espíritu Santo, que da el ministerio, es demasiado importante. Pablo lo sabía, Pedro lo sabía, los apóstoles lo sabían. El mismo Esteban sabía que para servir había que estar lleno del Espíritu Santo. Así que el brillo, lo especial, lo da el Espíritu Santo. Aún Esteban, lleno del Espíritu Santo, dice que cuando lo vieron, los hombres vieron como la cara de un ángel que brillaba. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, tú brillas, tú brillas, tú brillas. En ti se ve el amor, en ti se ve el gozo, en ti se ve la paciencia, la fe. En ti se ven tantas cosas hermosas que son del Espíritu o que son fruto del Espíritu, pero a Él estando dentro de ti, entonces tú vas a dar esos frutos, esa templanza, esa paciencia. Entonces todo esto que va a pasar en estos 4 días que nos faltan, 5 días que nos faltan, bueno, será sobrenatural. Entonces yo quiero que usted levante su mano y cumpla con los requisitos que estamos pidiendo. Apague su teléfono, levante su manito y diga: lo voy a hacer, pastor. No le hable a nadie, no camine por los pasillos, al menos que tenga que ir al baño. No le permita a nadie que lo distraiga. Y usted así tampoco me distrae a mí. Amén. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos: voz de Dios, queremos voz de Dios. Levante su mano y diga: voz de Dios queremos. Voz del Espíritu Santo. Voz del Espíritu Santo. Usted tiene que, cuando usted escucha a un predicador, demande que el Espíritu Santo lo tome. Demande que el Espíritu Santo lo tome. Porque muchas palabras pueden venir del hombre y destruir la iglesia o destruir tu vida. Pero si viene del Espíritu, la va a edificar. Así que esta mañana, entre la mañana y la tarde, le decía: Espíritu Santo, ¿qué es lo que tú quieres? Y quizás me vinieron como 5 o 6 temas a mi vida
Pero algo pasó en mi corazón. Algo hizo él que me llenó. Y aún le dije a mi esposa: mi amor, quiero que sepas que me pasó algo, pero no te lo voy a decir con Pedro, pero no te lo voy a decir para que tú escuches lo que va a pasar. Así que quiero que lean Hechos 4:8. Hechos capítulo 4, versículo 8. Aleluya. Sí. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Entonces Pedro, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio No, arriba, nada más, 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. digo una vez más, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, ¿lleno de quién? ¿Lleno de quién? Y cuando se habla de llenura del Espíritu Santo, estoy seguro en Cristo que es cuando el Espíritu de Dios entra por completo en tu cuerpo. El Espíritu no es dado por medida, es completo, es Dios dentro de ti. Así de sencillo, fuiste creado para esto. Pero no vengo a hablar de que tú eres el templo, la casa. Vengo a hablar de un hombre llamado Pedro, lleno del Espíritu Santo. Pedro, ustedes conocen la historia, pero quiero hablar un toque de él. Pedro era un pescador, sin estudio o sin letras, como dice la Biblia, del vulgo, chusma o pobre, o de baja clase. Pero se dice que le prestó la barca a Jesús y Jesús le hizo un milagro, recogió una pesca milagrosa y Jesús lo invitó a ser pescador de hombres. ¿Estamos de acuerdo? Así que Pedro, dejándolo todo por haber visto el milagro, se arrepintió, aceptó a Jesús y lo siguió. Pedro era uno de los hombres extrovertidos de los que Jesús escogió. Siempre estaba de primero, respondiendo, preguntando y en un movimiento quizás de un carácter difícil. Pero Pedro fue al que se le reveló quién era el Mesías, quién era Cristo. Y Cristo le dijo: no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. O sea que a Pedro fue el primer apóstol que se le revela verdaderamente quién era Cristo. Y esto es importante saberlo. Pedro lleva a Jesús a la casa y Jesús sana a su suegra. Pedro estaba con Jesús en muchos lugares. Pedro fue a buscar una moneda en un pez que Jesús lo envió. Pedro le cortó la oreja a Malco. Pedro hizo muchas cosas dentro de la Biblia importantes. Así que Pedro era un hombre elegido y escogido por Jesús. Así que cuando Jesús se va, dice la Biblia que pasó 40 días con los apóstoles y quizás con los 120. Y allí le explicó el reino. Pero digan conmigo, ahí estaba Pedro. Y yo me imagino ahora a Pedro, viendo que el Cristo de la gloria estaba resucitado, que todo se había cumplido tal como Jesús lo había dicho, que él había pasado un momento amargo porque lo había negado, pero que Jesús lo había perdonado. Después de resucitado, Pedro me ama, Pedro me ama. Y Pedro le dijo que lo amaba y hubo el perdón, hubo la reconciliación y Pedro continuó con Jesús y siguió a Jesús. Y en esos 40 días me imagino a Pedro con tantas preguntas, interrogancias con Jesús, mirando a Jesús glorificado, en un cuerpo glorificado, con sus marcas. Quizás hay cosas que no se leen, pero me imagino que Pedro ya estaba seguro que era Jesús.
Y que quizás que cuando Tomás le dijo, si me dejas tocar tu llaga, con la incredulidad de Tomás, quizás se enojaría con Tomás. Le dijo, Tomás, ¿qué te pasa, incrédulo? Quizás hizo algunas cosas, pero en esos 40 días aprendió más de Jesús y del reino. Pero ya finalizando, ya Jesús ascendiendo, dice la Biblia que por el Espíritu de Dios les dio mandamiento a ellos. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Hechos capítulo 1, 3, 4 y 5. Dice que por el Espíritu de Dios les dio mandamiento a ellos, diciéndole que se esperaran, que tomaran un toque de paciencia y que no salieran de Jerusalén, que no fueran a predicar, que no fueran a decir que Él había resucitado todavía, sino que esperaran, porque ellos iban a ser investidos del Espíritu Santo, o que la promesa del Espíritu Santo iba a venir sobre ellos. Entonces, si hoy, los que hoy estamos aquí en una espera de algo maravilloso para nuestra vida, yo me imagino a Pedro que les diría a ustedes hoy, si Pedro estuviese aquí hoy, si Pedro con la emoción y la pasión, ¿qué les diría Pedro a ustedes? Esperen, tengan paciencia, confíen en lo que Jesús dijo, confíen en lo que el Padre dice, esperen. Si Pedro estuviera predicando hoy aquí, le dijera, yo lo viví, yo estuve con Jesús y Él me dijo que me esperara. Y quizás te dijera, persevera, persevera en la oración, mantente en la oración, porque lo que viene para ti es muy grande. Yo lo viví, yo lo experimenté. Espera solo, espera. Eso es lo que Pedro te diría hoy. Persevera, mantente en la oración. Nosotros lo hicimos en Hechos 1:14. Estuvimos perseverando, hermano, hermana, 120 hombres que no dudaron nunca de lo que Jesús había dicho, de lo que el Padre había dicho. Perseveremos en oración, no podemos aflojar. Son 10 días. Ellos no tenían los días como nosotros los tenemos, pero Pedro sentía, o Pedro vivió esos 10 días de perseverancia y oración continua. Me imagino entonces a Pedro diciendo, vamos a ordenar todo, hermano. Ordenemos todo. Éramos 12. Judas, que ya el Espíritu había dicho que alguien lo iba a traicionar, en la Escritura estaba. Se murió. Se ahorcó. Vamos a ordenar esto. Yo me imagino hoy a Pedro diciéndole a cada uno de ustedes, ordenen su equipo. Algo grande viene. Ordenen a su equipo. Algo grande viene. Ordenen a su equipo. Algo grande viene. Ordena tu vida, ordena tu equipo, porque algo grande viene. Entonces me imagino en Hechos 1:14 perseveraban orando. Y Pedro en un ruego hoy nos dijera a nosotros, no dejen de orar, no dejen de buscarlo, porque pronto, igual que a nosotros, me imagino Pedro diciéndole, hey, Berea, sigan, incita, hey, el que me está escuchando, sigan, avancen en oración, perseveren, pasen tiempo de intimidad, sigan adelante, tengan una relación con Él, vivan para Él, déjenlo todo por Él, avancen, no se detengan. Y la Biblia dice en Hechos 2 del 1 al 4 que vino el gran día, y yo estoy seguro
que como así el video que pasa del Pentecostés, que Pedro estaba como liderizando ese mover. Estoy seguro que en esa casa, cuando vino, o en ese aposento alto, aunque si le digo algo, en Hechos capítulo 1, creo que 13 o 14, habla de los que entraron al aposento alto. Y pregúnteme quién fue el primero. Pedro, dice la Biblia, ya lo voy a buscar para que usted lo pueda anotar y lo pueda tener. Aleluya. Sí, creo que es ese 13, 14. No lo anoté por completo, pero sí dice la Biblia que los apóstoles entraron, ¿sí? Ajá. Y entrando subieron al aposento alto, donde moraba, ¿quién? Primeramente, ¿quién? Jacobo, Juan, Felipe, Mateo y todos. Pero ¿a quién nombran de primero? La Biblia. A Pedro. Creo que Pedro decía: déjenme pasar primero. Voy adelante. Quiero vivir esa experiencia. Quiero recibir al Espíritu Santo. Quiero recibir esa promesa de Joel, Ezequiel. Y ahora Jesús lo dice. Yo tengo que vivir esa experiencia. No me dejen de último. No quiero estar de último. Quiero estar de primero cuando la presencia de Dios llegue. Yo creo que Dios ve todas las cosas y ve tu ánimo, ve tu deseo, ve tu gana. Fue el primero en tomar decisiones. Hechos 1, 15 al 16. Que fue donde le dije lo de Judas. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120, un número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que predecieron a Jesús. Ahí estaba buscando a dos hombres para echar suerte y que uno quedara el apóstol. Entonces Pedro fue el primero que tomó las decisiones en el aposento alto. Su deseo de ver la promesa de Dios lo llevó a ser el líder, el hombre que tenía que ordenar las cosas. Y yo creo que nosotros tenemos que tener ese mismo deseo, esa misma gana, esa misma pasión por ordenar las cosas de Dios, para que la promesa de Dios pueda fluir. Pero lo que más me gusta es que dice que David habló por el Espíritu Santo. Pedro estaba adelantado en los tiempos, tenía la revelación que el Espíritu de Dios habla por sus ungidos. Lo voy a volver a decir, que el Espíritu de Dios habla por sus ungidos. El Espíritu Santo habló por David, dice, lo que iba a ocurrir con Judas. Entonces, cuando yo entiendo esto, cuando ya Pedro estaba entendiendo esto, que todos los 120 que estaban ahí iban a hablar por el Espíritu de Dios. Oh, no, Señor. Me imagino entonces a Pedro diciéndote: espera un momento. Mira lo que dice la Escritura. El Espíritu habló a través de David, y nosotros también vamos a hablar por el Espíritu. Espérense, porque cuando todos sean llenos, todos van a hablar por el Espíritu. El Espíritu va a hablar por mí. Levanta tu mano y diga: el Espíritu va a hablar por mí. O a través de mí, como tú lo quieras. Pero vienen momentos de gloria para esta casa. Pedro te diría: el Espíritu de Dios va a tomar tu boca y tú vas a hablar por el Espíritu.
Tu vida va a cambiar. Hay muchas cosas que van a cambiar. Así que ordenó, habló, y como le dije, vino el momento de la gloria. Y estaban reunidos 120. Y según la teología exacta, dice que pasaron 10 días. Después de la Pascua al Pentecostés son 50. Jesús duró 40 y así que pasaron 10 días para el día de Pentecostés. Y ahí estaba Pedro, arrodillado, tirado, hablando con la gente, motivando a los hombres de Dios y a las mujeres de Dios a perseverar en la oración. Pero hermano, me imagino a Pedro en el momento crucial de su vida. Había estado con Jesús, había caminado con Jesús 3 años, 40 días, hermosísimos. Pero Jesús le había dado una promesa y él estaba esperando esa promesa. Y nosotros tenemos que aprender a esperar con paciencia y con fe las promesas de Dios. Así que él, con la fe y la paciencia, día a día, hasta que se cumplió los 10 días. Y de repente, dice la Biblia, que hubo un viento recio. Y me imagino a Pedro orando, levantando sus manos, con expectativa, con el viento recio, que dice que soplaba y llenó toda la casa de su gloria. Y me imagino a Pedro todavía esperando, viendo la gloria que se movía dentro de la casa, pero esperando lo que iba a pasar en él. No solo esperando una gloria que se moviera alrededor, como mucha gente cuando van de Benin siente la presencia de Dios, una gloria, o cuando van de Ricardo Rodríguez, una gloria que desciende, pero no pasa nada dentro de él. Salimos iguales o salen iguales de una gloria tan maravillosa. Pero Pedro sabía que Jesús le dijo que iban a recibir al Espíritu Santo y que lo iban a recibir adentro y que él iba a tomar el control de su vida. Así que Pedro, en la gloria que estaba viviendo, todavía decía: falta algo más grande, Señor. Me imagino en su lengua. Me imagino hablando en su lengua diciendo: quiero lo que me dijo Dios, lo que dijo Ezequiel. Quiero que Dios Espíritu se meta dentro de mí. Y cuando de repente dice la Biblia que toda la casa fue llena, y de repente empezaron a hablar unas lenguas como fuego. Y esa lengua de fuego era como un gritar, como un alboroto, más el viento, más todo lo que estaba pasando alrededor. Empezó como un alboroto, pero de repente dice la Biblia que los 120 que estaban ahí fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaron en otras lenguas según el Espíritu le daba. Así que perdieron el control de su vida. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú pierdas el control de tu vida. Hay un control de esto por ahí, rápido. Tráelo. Ya no hablaban lo que ellos querían. Ya no hablaban lo que ellos querían. Hablaban lo que el Espíritu le daba que hablase, dice la Biblia. En otras palabras, suelta el control y dáselo a Dios. Dáselo al Espíritu Santo. Dáselo al Espíritu Santo y que sea Él que tome tu vida. Y eso fue lo que pasó con Pedro. Fue lleno del Espíritu Santo. Perdió el control de su vida. En ese momento perdió la ira. Era iracundo, pero perdió la ira.
Yo que ahora pierde el control, pierde decisión, Santo. Control. Valorarían. Y da. Porque los ministros con nuestras estrategias de lo que es bonito sería ser del Espíritu Santo. Es Él y no nosotros. Que venga la muerte del yo verdaderamente y el nuevo nacimiento. Que venga la muerte del yo verdaderamente y el nuevo nacimiento. Hoy. No santo que venga la muerte del yo verdaderamente y el nuevo nacimiento. Hoy. No santo yo no pero burlarse más y de yo les dije que había pasado y les dije que han matado y confronté. Escúcheme, porque cuando comencé a hablar todos los creyentes y que también era para sus hijos.
y le dije que se arrepintieran. Yo tenía un valor del Espíritu Santo. Después Él me llenó. Yo sentí que las cosas se cambiaron. ¿Y saben qué pasó? Diría Pedro. Se entregaron 3,000. Yo fue impresionante para mí. Así que espérate un poco, porque pronto se entregarán miles de personas a través de ti. Porque no fue una mentira lo que viví. Yo lo viví, te diría Pedro. Yo estuve ahí en el aposento alto y fui lleno y quedé sorprendido por el Espíritu de Dios. 3,000 almas compungidas que preguntaban: ¿qué haremos? Ya no necesitaba más predicación. Yo los vi llorar porque el Espíritu los convencía de su pecado. El Espíritu le decía algo. Ayer alguien, cuando el Espíritu descendió sobre este lugar y estaban aquí llorando, alguien decía: me pasaba esto en mi corazón, tenía esto en mi vida, yo no lo sabía. Y me dicen que esa persona para llorar cuesta demasiado. Es más, alguien me dijo: primera vez que lo veo llorar. Alguien que la conoce más de 20 años me dijo: primera vez que la veo llorar. Porque el Espíritu de Dios convence. Convence. Y cuando entonces Pedro te diría: cuando tú seas lleno, vas a experimentar lo más grande de tu vida. Y tus predicaciones van a cambiar, van a cambiar. Cuando fui a Argentina, conocí a un hombre llamado Pablo. Un hombre que se le ve el estudio, se le ve el porte, se le ve la seriedad. Y me dijo: ¿sabe lo que me sorprendió de usted? Que usted apenas se paró en el púlpito y la mayoría de nosotros comenzamos a llorar sin usted predicar nada. Yo vi la presencia de Dios en usted. Yo digo: wow, qué hermoso que la gente vea la presencia de Dios en nosotros. Y así va a ser en cada uno de los que hoy están en este lugar. En cada uno, porque la promesa es para usted y la promesa es para sus hijos. No. El apóstol Pedro te diría: el Espíritu Santo te va a llenar a ti y se va a derramar sobre ti, sobre todos, pero también se va a derramar sobre tus hijos, sobre tus siervos, sobre tus siervas, y van a profetizar, y los ancianos tendrán sueños, y los jóvenes tendrán visiones, y van a pasar muchas otras cosas más. Hay muchas cosas que decir. Aleluya. Me encantó esa parte cuando el Espíritu Santo me decía: Pedro empezó a defender a sus hermanos porque se estaban burlando de ellos, pero con un valor, con una fuerza que él antes no tenía, pero que ahora con el Espíritu de Dios era fuerte, valiente, con un valor impresionante. Ya no le importaba la muerte, ya no le importaban las piedras, ya no le importaba la cárcel, ya no le importaba si lo mataban. Ahora lo importante era que estaba lleno del Espíritu Santo y que se sentía dirigido por el Espíritu Santo. Se sentía que lo que iba a hablar iba a ser certero para la gente que lo estaba escuchando, para la gente que estaba recibiendo el mensaje. Y es lo mismo que va a pasar contigo, te diría Pedro. Es lo mismo que va a pasar contigo. Los auditorios que Dios te dé, sean plazas, parques, iglesias, el Espíritu de Dios te va a dirigir. Y todos los ambientes van a cambiar.
Y mucha gente se va a entregar a Jesús, porque el Espíritu de Dios está dentro de ti. Y el olor tú tendrás, como uno dice, me da miedo predicar, no sé predicar, no sé qué decir. No, no, no. Créeme que si tú recibes al Espíritu Santo, serás mayor que un teólogo. Estuvo muy claro en Hechos 2, 38 al 39. Yo quiero leer los versículos para poderlos ayudar. Lo que pasa es que si leo los versículos, siento que pierdo algunas cosas, pero vamos a darle con los versículos. Lo que hablamos ahí. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Eso te diría, Padre Pedro. Fue el primero lleno del Espíritu Santo. Ya lo vimos ahí en el 44. Él entendió algo muy importante. Lucas 4:14 dice que Jesús vino en el Espíritu y la fama se extendió por todas partes. Él entendía algo que pasó en Jesús. Jesús fue por el Espíritu y por el Espíritu. Entender su fama, empezó a sanar enfermos, a libertar cautivos, a darle vista a los ciegos, a sanar a los corazones quebrantados. Y empezó a haber multitudes que lo comenzaron a hacer. Pero todos los que estén lejos, para todos los que son pasó. Y alguien que diga, estoy seguro que cuando predique 10, 50, 100, 200, 300 almas deben entregar para Jesús. Miles de almas. Como el portero del Espíritu, alguien que le crea para usarlo. Hay una profecía que de aquí saldría misionero para todo el mundo para predicar este evangelio. Lo vas a necesitar. Vas a ser lleno del Espíritu Santo. Bajo un método, aunque hay muchos métodos que son buenos, pero sí, el Espíritu Santo.
sí, el Espíritu Santo. Aleluya. Yo te veo levantando político. Yo te veo el Espíritu. Aleluya. Viendo milagros, prodigios y señales de Dios. Y señales de Dios. Eso está en Hechos 3, 4 al 7. Eso está en Hechos 3, 4 al 7. La defensa de su enemigo de la fe. Hechos 4. Más grande que usted puede hacer. Yo creo que si hay la fe, que te van a querer estorbar para que tú no prediques el evangelio, usado por el mismo diablo o usado por la religión para estorbarte. Pero Pedro, lleno del Espíritu Santo, dice la Biblia. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernando y así a él. Ahí le dijo cosas. Le dijo que el milagro que había pasado había sido hecho por el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y que ese hombre estaba levantado por el nombre de Jesús. Y en ese mismo mover les dice que es mejor obedecer a Dios antes que los hombres, antes que la religión, porque estaba lleno del Espíritu Santo. Y en el versículo 13 dice así: Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Digan conmigo: ¿Pedro qué? Entonces, viendo el denuedo de quién? De Pedro y de Juan. Denuedo significa en el griego confianza, dificultad de expresar la verdad o valor. ¿De dónde vino este denuedo? Vino del cielo. Vino el Espíritu Santo que lo capacitó para hablar con valor, con fuerza. Y lo más tremendo que me gusta, sin letra, sin estudios teológicos. No era como Pablo que estudió bajo los entre los hombres del vulgo de que yo veo gente que dice: yo no he estudiado,
no sé de ti, no sé hablar, yo sé hablar. Te voy a decir, cuando el Espíritu de Dios te llene, vas a aprender a hablar y vas a hablar con miedo y vas a hablar el evangelio a toda criatura. Y la gente va a hablar de ti. ¿Quién es este hombre que no sabe ni hablar? Lo que tiene es grado. No es una de clase, no viene de reyes, no viene, pero predica con un denuedo, predica con un valor, predica con una fuerza, predica con riqueza espiritual, predica con verdad. Los no dicen aleluya. Entonces no tengan que hablar lo que la gente necesita escuchar del Espíritu Santo. Es mejor hablar 3 palabras dirigidas al Espíritu Santo que dar un taller de teología y que el Espíritu de Dios no se mueva. Y no estoy en contra de la teología porque estudié 3 años. Quiero decirles a ustedes que lo primero que uno debe de buscar en esta tierra, después de haber recibido a Jesús, es ser lleno del Espíritu Santo. Dejar de buscar los dones, dejar de buscar el poder y conseguir a la persona más importante de esta tierra en este momento, que es el Espíritu Santo de Dios. Después que recibas, después que seas lleno, vas a experimentar lo más glorioso que yo experimenté. El Espíritu me da un denuedo. Se puede decir, ahí estaban todos los de la ley, sacerdotes, judíos, maestros, rabinos y todo. Yo les prediqué y les hablé y les dije que era mejor obedecer a Dios que a los hombres, y ellos quedaron sorprendidos con el denuedo que dice la Biblia, que estaban sorprendidos porque lo sabían que eran hombres sin letra, hombres del vulgo. La que pasaba era inusual. En Hechos capítulo 5 del 1 al 10 no lo podemos ver. Solo vamos a leer el 3 y el 4. Vamos a leer el nada más. Porque ellos son para que ¿Quién estaba mintiendo? Su tragedia. Y ve porque en tu corazón Pero tiene mayor revelación. Él dice, estaba lleno del Espíritu Santo. Digan conmigo, lleno. Y estaba tanto lleno. Así que cuando aquella o la plata que habían vendido, ellos dando a Pedro, lo que no entendía es que el Espíritu Santo estaba viendo a Pedro. Y cuando Pedro ve ese dinero, el Espíritu Santo dice a todos, ni la agarres, ni ores por ellos. ¿Alguien me está escuchando? No aceptes esta ofrenda. Esta ofrenda viene moda. Satanás llenó el corazón de ellos y me están mintiendo, me están tentando.
Entonces Pedro firme le dice a Ananías, tentando al Espíritu Santo. ¿El dinero era tuyo? No te estás mintiendo a ti, estás mintiendo a Dios. Pero está hablando del Espíritu Santo, lo intenta, estás mintiendo a Dios. ¿Qué? El Espíritu Santo también dio y todo. Así que cuando el Espíritu Santo tiene hijos de ti, tiene hijos de ti, porque los tres son uno. Entonces, ¿qué diría Pedro hoy? Se lleno del Espíritu Santo, porque cuando te vengan a mentir, la gente no podrá. Lo verdadero tú vas a saber quiénes son. La ofrenda verdadera la vas a conocer. No vas a orar por una ofrenda mocha y lo vas a bendecir y vas a perder tu bendición. No. Voy a decir algo. Cuando ellos trajeron la ofrenda, de una vez el Espíritu Santo me dijo lo que ellos habían hecho. ¡Aleluya! ¿Cómo será tu vida con el Espíritu Santo? Te dirá Pedro. Será la verdad, porque te guiará a toda verdad. Así que los mentirosos no entrarán en tu vida, no tendrán cabida. Los engañadores no podrán engañarte, no podrán estafarte, porque tú estás lleno del Espíritu Santo y estás lleno de la verdad de Dios. Aleluya. Así que en Hechos capítulo 5, versículo 12 al 16, dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. No se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. De hecho, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. ¿Qué diría Pedro en este momento si estuviera predicando aquí después de haber vivido ese momento? ¡Hey! El Evangelio no es aburrido. El Evangelio es la mayor aventura que yo he podido vivir. Después de conocer a Jesús, el Hijo de Dios, después de recibir al Espíritu Santo, después de levantar un cojo, después de enfrentarme a los enemigos de la fe y tener de nuevo, después que Ananías y Zafira me querían engañar, pero Dios me habló la verdad, su santo verdad, su Santo Espíritu me dijo que era una mentira. Oh, ahora veo maravillas, ahora veo señales, ahora prodigios, pero no sé, pasa algo mayor, Otilio, Berea. Así diría Pedro, la aventura que vas a agarrar después que seas lleno del Espíritu es una aventura de gloria, de milagro, de prodigio, de señales. Yo te diría que de sorprendido la gente comenzó a traer a los enfermos, la gente comenzó a traer a los endemoniados, y yo no entendía, pero el Espíritu estaba dentro de mí y yo no sabía cómo iba a ser con tantos enfermos y endemoniados, pero el Espíritu Santo me dijo: camina, camina, hermoso, camina, camina. Un día en la carpa me trajeron varios enfermos y yo escuché la voz del Espíritu Santo me dijo:
los voy a sanar diciéndole tú, mírame. Lo agarré de Hechos capítulo 3. Mírame. Y en el nombre de Jesús se sanó. Y ese día varias personas se sanaron. Pero lo que me impresionó, ese día Mari, y que tenía tiempo sin caminar, y me la llevaron en un carro y me la pusieron al frente. Y cuando yo le dije a esa mujer, mírame, y se sana, cayó. Y cuando cayó, fue como aquella sorpresa de Joshua, porque nuestros hijos serán llenos del Espíritu Santo. Y Joshua un día estaba orando por los enfermos y vino una muchacha con mucha lepra, la cara la tenía muy fea. Y Joshua porque la muchacha vino para que Joshua orara por él. Y cuando Joshua la vio se asustó, pero le puso la mano y la niña se sanó. Una joven se sanó. Eso está en YouTube. Pero escúcheme, me pasó lo mismo, igual que Joshua. Cuando yo la toco, ella cae. Cuando me mira, ella cae, pero un golpe muy duro. Me están diciendo que tiene cáncer en los huesos. Yo dije, se quebró. La maté. Se quebró. Ahora yo me imaginé salir por los periódicos. Pero no fue así. La mujer se levantó. La mujer caminó. Y la mujer sigue caminando. Cuando por favor, búsquenlo. Por favor, sean llenos del Espíritu Santo. No se conformen con ser que se sentó en esa silla. Búsquelo. Lea Buenos Días, Espíritu Santo. Lea la Biblia, búsquelo. Llámelo. Porque será la aventura para tu vida. Verás alma entregarse. Verás alma sanarse. Verás alma libertada por el Espíritu de Dios. Pero tienes que ser lleno del Espíritu Santo. Y el camino de santidad que vivirás será el mejor camino que obtendrás en este tiempo por el Espíritu Santo. En el versículo 5:32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, ¿qué consejo te daría Pedro? Si Pedro estuviera hoy aquí, quizás llorara con lágrimas y le dijeran a ustedes, obedezcan a Dios, obedezcan al Padre, guarden los mandamientos del Hijo, y Dios a los que le obedece le da su Santo Espíritu. Oh, no sé si tú me estás escuchando. Dios a los que le obedece le da su Santo Espíritu. Entonces yo escuchaba como a Pedro decirme en el oído, me decía, obedécelo, obedece a Dios, o tío, obedece a Dios. Yo sé que no pasó, pero yo sentía todas estas cosas acá. Me decía, obedece a Dios, porque lo que Dios le da su Santo Espíritu. Desobedientes con Dios. Tienes que dejar la fornicación, el adulterio, la mentira, el chisme. Tienes que dejar muchas cosas por Dios y empezarlo a obedecer. Salte de donde Él te dice que te salga. Corre de donde Él dice que corras. Y empieza a obedecerlo. Y Él te va a dar a su Santo Espíritu. Te lo va a dar. Él vino por ti esta noche. El Espíritu Santo vino por ti esta noche. Te ama. Me gusta lo que sentí aquí. Hechos 6:3 del Hechos capítulo 6 del 3 al 5. Y aquí escuchaba a Pedro hablar, porque eso es la Biblia. Y Pedro habló esto. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio,
llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de esta obra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Procoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás Proselito de Antioquia. Entonces, ¿qué te diría Pedro para tú escoger tu equipo? ¿Qué te diría? No lo busques porque sepa de muchos estudios. No lo busques porque tiene un carisma. No lo busques porque sabe hacer lo que tú le vas a mandar. No lo busques así. Porque todo lo de Dios es muy espiritual. Porque Dios es espíritu. ¿Cómo vas a buscar tu equipo? ¿Qué es lo que vas a...? Que ame al Espíritu Santo. Que busque al Espíritu Santo. Y que quizás todavía no está lleno. Todavía no está lleno. En Hechos capítulo 10, versículos 19 y 20. Pedro tiene hambre, pero mientras hacen la comida, digan conmigo, no pierde tiempo. Se fueron a orar en un aposento alto y allí tuvo una visión con Jesús. Pero hermano, allí también el Espíritu Santo le habló. Y yo escuché como Pedro se alegraría cuando escuchó la voz del Espíritu que le dijo: 3 hombres te buscan, ve con ellos. Me imagino Pedro en movimiento, me imagino que la que estaba cocinando, la que estaba haciendo la comida, Pedro le dijo: el Espíritu Santo me habló. Y van a venir 3 personas buscándome. Y dice que al rato ya estaban los hombres tocando la puerta, buscando a Pedro. Alabado sea el nombre de Jesús. Pedro conocía la voz del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que aprender a conocer la voz del Espíritu Santo, que nos va a dar dirección correcta de lo que vamos a hacer. Y por eso entonces Pedro en esta noche le diría a usted: aprendan a conocer la voz del Espíritu, porque habrá dirección en su vida y habrá perfección en la dirección que el Espíritu de Dios te da. Te digo que son 3 y 3 llegaron. Te digo que tienes que ir con Él y fue con ellos. Pero lo más bello que Pedro me podría decir hoy, en mi consejo que Pedro me daría, es: Otilio, no tome la predicación como algo tuyo.